Muy buenas tardes, hermanos. Espero que todos estén muy bien, gozando de salud. Y bueno, siguiendo y acatando las disposiciones del hermano ministro, pues estamos aquí en la formación, dando la formación por este medio. Vamos un poquito a recordar qué es lo que estamos viendo, qué temas son los que estamos viendo. El tema general es el Evangelio de San Juan, y en las clases presenciales que tuvimos, estuvimos viendo los milagros o manifestaciones, signos, por medio de los cuales Juan nos presenta a Jesús. Vamos a ver hoy la resurrección de Lázaro. Estos signos que Jesús ha ido haciendo a través del Evangelio de Juan van en aumento, van de menos hasta llegar a la resurrección de Lázaro. La palabra clave que se lee en este pasaje de Juan, capítulo 11, versículos 6 y siguientes, el tema central es que Jesús es la resurrección. Pero este pasaje del Evangelio de Juan tiene como hemos visto, tiene un significado teológico importantísimo. Para empezar, diremos que este milagro es el último de los 7 que narra el cuarto Evangelio. Se sitúa prácticamente concluyendo la vida pública de Jesús. Pero como habíamos visto anteriormente, estos milagros, estos signos que Jesús venía haciendo, tienen la capacidad y el significado de ver y reflejar al pueblo de Israel. Con este milagro se cierra el proceso en que Jesús rehabilita al pueblo de Israel. Primero vimos en el paralítico, en el ciego, pero ahora en Lázaro, Jesús da por terminado esta rehabilitación resucitando al pueblo de Israel. Y el significado más grande para los judíos es que esta resucitación solo la podía hacer Dios mismo. Los personajes centrales de este pasaje son María y Marta, principalmente. También tenemos a Lázaro. Pero sabemos por la historia que estos personajes son reales y están transfigurados para significar 2 formas de ser, 2 estilos de la nueva comunidad que Jesús forma. Los 3 hermanos, María, Marta, Lázaro, son la expresión de la iglesia naciente o de la nueva comunidad de Jesús. Vamos a analizar. Lázaro significa el resto de Israel que ha sido puesto en pie. Aquel resto de Israel que estaba dudando en la persona de Jesús, al final, con la resurrección de Lázaro, lo que nos da a significar es que ese pueblo que tenía dudas, que veía al maestro, que lo seguía, está puesto en pie. Marta nos refleja una comunidad cristiana, pero con muchas características judías. Todavía está renuente un poco a abrirse abiertamente a las nuevas enseñanzas de Jesús, pero sin embargo ya la podemos considerar una comunidad vuelta a Cristo. Y María es la comunidad, representa la comunidad netamente cristiana, volcada completamente en Jesús. Si vemos en el pasaje del Evangelio que, si lo volvemos a leer, lo releemos, vemos estos personajes cómo interactúan con Jesús.
Si nos fijamos, ninguno de los hermanos ocupa el puesto principal en el relato. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunidad cristiana es una comunidad de iguales. Integra el Antiguo Testamento, la comunidad cristiana, los judíos conversos y los nuevos cristianos. Esto quiere decir que el amor de Dios por Israel, por su pueblo, atraviesa todos los pasajes de la Biblia. Es una historia del pueblo de Israel, pero también es una historia personal de cada uno de nosotros. La creación, cómo elige a ese pueblo, la alianza que hace con ese pueblo y la nueva alianza no son otra cosa más que fruto del amor de Dios. Este Dios fiel, tierno, amoroso, que nos busca y nos perdona, nos da oportunidades. Es la historia del pueblo de Israel en nuestra propia historia. Hay unas palabras muy significativas en este pasaje evangélico. La enfermedad de Lázaro no es de muerte, dice Jesús. Está orientada a la gloria de Dios y de Jesús mismo. Esta frase de Jesús que leemos en el Evangelio habla de la gloria de Dios. Y esta palabra reviste en el Evangelio de Juan un gran significado. Es decir, gloria equivale al esplendor de Dios que alcanza a los hombres y al mundo. Y que tienes la conclusión o la parte final en que todos seremos resucitados en Jesucristo. En otra parte del Evangelio dice que Jesús habla de que Lázaro duerme. Porque para Jesús en realidad la muerte no existe, es solo un sueño. Y esta realidad está muy presente en las primeras comunidades que designarán así a la muerte. Es solo un sueño. Se fue perdiendo esta forma de ver la muerte a través de los años, pero la verdad es que nosotros la tenemos que retomar porque la muerte es exactamente eso. Ahora que se habla tanto de muerte, de enfermedad, pues tenemos que tener muy presentes que la muerte solo es un sueño del que vamos a ser levantados, del que vamos a despertar por la gloria de Jesucristo. Y así la resurrección de Lázaro será el signo que indique que el hombre, aún muriendo, queda abierto a una vida nueva, a la que Juan denomina vida eterna. En Marta se concentran las esperanzas del pueblo judío fiel. Sale a recibir al Señor y le prepara el camino para el encuentro con María, que permanece tranquila, decimos hasta sentada, estaba sentada tranquila esperando en la casa, sabedora de que el Señor la ama y ella espera su llamada. Decimos entonces que María es estos nuevos cristianos que tienen centrada toda su esperanza solo en Cristo. Esta, María, al oír la voz del amado, sale rápidamente a su encuentro. Pero hasta que no se sintió llamada, no reconoció al buen pastor que llama a cada oveja por su nombre. Entonces oye la voz del amado que llama. Jesús no corrige a María, no indaga qué está haciendo, qué está pensando, solo llora con ella. Yo quisiera que nos detuviéramos aquí un momento y fuéramos nosotros esa mujer, María, que está a la espera todo el tiempo de la voz del amado, que se siente llamada por nuestro nombre, cada uno por nuestro nombre, y oímos la voz de Jesús que nos llama,
que nos consuela, que está con nosotros, que nos abraza en nuestra vida, en todas nuestras alegrías, tristezas, necesidades. Y entonces los judíos comentarán al ver el llanto de Jesús: mirad cómo le quería. Es ese mismo amor que Jesús nos tiene. Es el amor de Dios por su pueblo, por cada uno de nosotros, que en su resurrección se despliega en la doble comunidad cristiana. Los judíos conversos, los israelitas conversos, estos nuevos, esta nueva comunidad y la que está centrada en Jesucristo. Sin duda podemos decir que la frase central del relato se halla en esta expresión: yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección. Jesús es la vida. El que cree realmente con la fe que Jesús es el Hijo de Dios, será resucitado en el último día y tendrá la vida eterna, porque esta vida, al finalizarla, solo será un sueño del que despertaremos en los brazos de Jesús. Quitada la piedra, Jesús se sumerge en oración al Padre. Quisiera que en estos momentos imagináramos estar ahí. Estos judíos que estaban a la expectativa, quisiera que nosotros también nos centráramos en ese momento. Imaginar esta piedra enorme del sepulcro donde estaba Lázaro, y entonces ver a Jesús sumergido en oración al Padre, al que comienza dando gracias por haberlo escuchado. La seguridad de Jesús en el Padre es tan grande que antes de hacer el milagro le confiesa exteriormente su certeza de que realizará lo que Él le pida. Porque nos dice: siempre ha escuchado mi ruego. Sabe que el Padre hace siempre lo que Jesús quiere, lo que Él le pide. Y entonces Jesús grita ahora con fuerza. Este grito quiere expresar la fuerza de vida que va a salir de su interior. Es la vida misma. Jesús es la vida. Las palabras creadoras que proferirán sus labios pretenden manifestar el gran terremoto que se va a producir. La muerte de la muerte, o más todavía, la vida surgida de la misma muerte. Nos detenemos un poquito aquí para reflexionar en estas palabras que acabamos de leer. Es el final. Jesús rompe toda esta barrera. Es el final, podríamos decir, de la muerte. Con Jesucristo, cuando creemos en Él, nosotros no tenemos que temer a finalizar, porque, como decía anteriormente, solo será un sueño del que, si cumplimos los mandamientos, lo que Dios nos pide para nuestro bien, solo despertaremos a esta vida, a este día nuevo, podríamos decir, a esta aurora, a este amanecer del abrazo eterno con Jesucristo. Vemos en esta siguiente diapositiva la situación de Lázaro. ¿Cómo sale Lázaro del sepulcro? Era penosísima su situación. Estaba atado de pies y manos, con vendas y el rostro cubierto con un sudario. ¿Qué significaban esto? ¿Qué significaba este hombre maniatado, tapada la cabeza?
quiere decir la impotencia en absoluto. El hombre, cuando estamos sin Jesús, estamos en una impotencia absoluta. No somos nada, hermanos. Todos nuestros sentidos, cuando estamos lejos de Jesús, cuando estamos muertos a la gracia, se hallan incapacitados. No podemos ver, tocar, oler, sentir. Es igual que el Israel del tiempo de Juan el Bautista. El mandato de Jesús, al ponerlo de pie, es todo un programa, ¿eh? Es todo un programa de vida. Nosotros tenemos esta opción. O quedamos atados sin ver, sin sentir, porque no tenemos la gracia de Jesucristo, o escuchamos el mandato de Jesús, su voz potente, que sale desde lo más interior de su ser, que nos da la vida, y iniciamos un programa de vida. La casa de María es la figura que representa mejor la comunidad de Jesús. Ahí se sabe claramente quién es Jesús. Este momento es definitivo. Este evangelio tiene una trascendencia teológica enorme. Aquí sabemos quién es Jesús. Solo Dios tiene el poder de devolver la vida, de sacar de la muerte la vida. Y aquí es donde se puede aceptar o rechazar este programa de Jesús, este programa de vida, esta inserción, esta unión con Jesucristo. Porque aquí, en este evangelio, se descubre la persona de Jesús, todo lo que encierra. Al decir persona queremos decir todo. ¿Quién es Jesús? Jesús hombre, Jesús Dios. Y bueno, imagínense, en este momento que estaban fariseos, publicanos, estaba infinidad de gente, era el momento de optar. O se rechaza o se acepta a Jesús. Porque sabemos que el movimiento de Jesús no era político, aunque muchos lo tomaron así, y bueno, como se mezclaba y predicaba también a los jefes religiosos y políticos de su época, tuvo esta connotación, aunque su movimiento no era político. El movimiento de Jesús era venirnos a decir cuál era el reino del Padre, quién era el Padre. Y por esto se impone una nueva mentalidad. A partir de este momento surgirá un nuevo tipo de hombre, el que cree en Jesucristo, y unas nuevas relaciones sociales, las nuevas comunidades cristianas, que no es otra cosa que la iglesia. Aquí ya nadie puede vivir sin Jesús. Y nosotros también lo podemos ver cuando encontramos a Jesús, que es la vida, ya no podemos estar indiferentes. O nuestra vida gira en torno a necesitarlo o a suprimirlo de nuestra vida. Pero Jesús es ya imprescindible. Toca lo más hondo de nuestra conciencia. Toca, como decía Santa Teresa, esa habitación, la más alejada, donde se encuentra, donde mora Dios. Y ahí es donde penetra Jesús y toca nuestra conciencia. Eso es lo suyo. Es darnos esta sacudida para vivir, para optar por la vida, hermanos. Ya no podemos quedar indiferentes. Nosotros que lo hemos buscado, que lo estamos buscando, por eso queremos pertenecer a la orden franciscana, porque queremos seguir a Francisco, porque él lo encontró de manera plena y total en la pobreza, en la alegría, en Cristo pobre y crucificado. Nosotros queremos vivir con él. Ya no podemos quedar a la expectativa, tenemos que actuar.
desde donde estamos. Tenemos que anunciar que Jesús es la resurrección, que Jesús es la vida, que a nada debemos de temer, más en estos momentos tan críticos de la historia de la humanidad. Tenemos que ser esa voz de esperanza de que Jesús vive y nosotros también estamos vivos, hermanos. Con este milagro se cierra todo estos signos que Juan nos va relatando en su evangelio. Quiero que quede en la reflexión y por eso están estas diapositivas, para que las vean y las vuelvan a ver cuantas veces sea necesario, para formar estas nuevas comunidades cristianas como las que empezaron en la época de Jesús, donde todos eran hermanos, donde todos se ayudaban, donde sabían que la muerte solo es un sueño del que despertaremos en los brazos de Jesús. Que así sea, hermanos. Paz y bien.